Los periodistas. Los periodistas. Señores, muy buenos días. Aquí estamos en este 27 de enero del año 2025. Saludo aquí al señor don Humberto Aguilar Coronado, al señor José Manuel Rodoreda y Arta Sánchez, al señor don Luis Ignacio Gervezú, y esperemos se conecten Claudia Ramón Pérez y el doctor Ojeda. Quedaron formalmente de hacerlo. Esperemos que así sea y que no nos vayan a dejar colgados. Bueno, un día como hoy, pero de hace 80 años, 27 de enero, el ejército rojo, las tropas rojas de la Unión Soviética, entraron al campo de concentración de Auschwitz y provocaron en aquel momento la liberación de todos los judíos que estaban ahí recluidos. 80 años de la liberación de Auschwitz. Donald Trump sigue marcando la agenda. En Davos, donde se concentran los ricos de los ricos, condenó a Canadá y dejó de poner en el centro de su discurso a México. A cambio, el gobierno de Sheinbaum acelera la construcción de albergues y acepta la llegada con los brazos abiertos de los connacionales. El señor Trump, como todo narcisista, quiere que lo amen y como todo megalómano, que lo teman. El anuncio de invertir 500,000 millones de dólares, escuchó usted bien, 500,000 millones de dólares en inteligencia artificial, el gobierno asociado con 13 empresas donde están los tres de los ricos, bajo la denominación del Stargate, recibe el primer portazo y la crítica de Elon Musk, que no fue convocado. Se burla y dice que no tienen el dinero para hacerlo. Primera confrontación seria de Elon Musk con un proyecto de Donald Trump y el Stargate. El mensaje de la obispa, no sé si es correcto decir obispa u mujer obispo, no sé, con esto Yo del creo que es cambio de correcto decir la sí, obispo, como es la, correcto decir la la obispo o estudiante la y la obispa, presidenta. ya, Marianne Bude, Sí, bueno, ha pedido a Donald Trump que se apiade de la gente que le tiene miedo, como los inmigrantes sin papeles y el colectivo LGTBIQ+, etcétera, personas en riesgo de ser expulsadas del país y la sociedad. Sigue siendo citado como una luz de oposición al imperio cool de Trump, como algunos ya le comienzan a llamar. Un juez frena la decisión ejecutiva de no aceptar a los nacidos en Estados Unidos de padres migrantes como ciudadanos norteamericanos. Pareciera que no hay trabas, pero aparecen algunas y este es un caso. Desclasificar los documentos secretos sobre la muerte, asesinato de John Fitzgerald Kennedy y de Martin Luther King Jr. ¿Va el señor Trump a abrir otro frente o a cerrar ciclos, como dicen los psicólogos encargados de las terapias de pareja? Hay que cerrar ciclos, cerrar el ciclo de la historia íntima de los Estados Unidos. Fue la mafia, fue la CIA, fue Cuba, fue la URSS, ¿quién fue? Y ya no digamos nada del gesto nazi de Musk, que ha sido pues tema de muchísima polémica desde el día 20, desde hace una semana. El sábado 25, mientras en Puebla estábamos en la ley seca por las elecciones de las juntas auxiliares, el señor Musk se apareció en la reunión del partido alemán Alternativa para Alemania de ultraderecha y criticó al multiculturalismo que lo diluye todo. Segundo respaldo en una semana del señor Musk a estos gestos de la ultraderecha. En el orden nacional, las manifestaciones en Culiacán contra el gobernador, fuera Rocha, le gritan, asaltan el Palacio de Gobierno, derriban muros de tabla roca y el gobernador se esconde. En Tabasco, que ya no es un Edén para los ciudadanos, solamente es un Edén exclusivo del crimen organizado, siguen matando gente, a un periodista este fin de semana. Miles de indígenas marchan en la frontera sur de México ante la inseguridad y la violencia. Fue convocada esta concentración por la organización Católica Pueblo Creyente y la diócesis de San Cristóbal,
recordando el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. Mandan un mensaje a través de las cartulinas, las mantas y el discurso mismo. Mandan un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Estás con el pueblo o estás con el crimen? Un asunto de sentencia. Emilia Pérez, la película, logra récord de 13 nominaciones a los Oscar para una película extranjera, algo inaudito. El tema del narco y la trata de personas también llega a nuestro país bajo otro título, no se llama solamente Emilia Pérez, sino En busca de Emilia Pérez. Carla Sofía Gascón, actriz trans, está nominada a Mejor Actriz. Carlos Gascón, ese es su nombre original. Nació en México y ha hecho su carrera en Madrid ya con el nombre trans de Carla Sofía Gascón. Y en la aldea, la nueva directiva del PAN, encabezada por Mario Riestra y Genoveva Huerta, visitó al gobernador Alejandro Armenta y le dijeron que van a trabajar juntos por el beneficio de Puebla. Tan tan, así las cosas. Ya llegó la doctora Claudia. A ver, hace rato estaban muy platicadores fuera del aire. A ver, Oye, No, no, es que no has dado la palabra, ah, adelante, Fíjate, ciudadanos. hay que pero sacar a mí me parece que la hace bandera ocho de días, colores, ¿Perdón? gracias, la bandera de salida. exacto, hace 8 días estábamos esperando el discurso de Donald Trump, platicábamos de la expectativa que se generaba en torno a este tema, su toma de posesión, en donde los mensajes estuvieron realmente presentes, ¿no? Desde la presencia del altísimo hijo de Donald Trump y el gran aplauso recibido, hasta, bueno, pues la cena anterior con los latinos y por supuesto Eso sí lo lo comentamos, la cena sí lo materializable. comentamos. Sí, 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 pero vamos, y lo materializable en el discurso que se hizo, la expectativa que se había presentado desde que Trump andaba en campaña y andaba amenazando sobre los temas que se empezaron a dar. Hubo deportaciones ya a diferentes países. Se habla de que México no aceptó la salida, bueno, la llegada de un avión cargado de mexicanos deportados. Quién sabe qué va a pasar en esta semana. Y me parece que pues es diferente ya a como ve México a Estados Unidos, a las bravuconadas o a las burlas que hacía la presidenta Sheinbaum con respecto a las expresiones de Donald Trump. Me parece que hoy mismo se hizo del conocimiento público que en abril habrá la primera evaluación con respecto a los avances que se tiene en contra de los fabricantes, procesadores y distribuidores del fentanilo en nuestro país para determinar otro tipo de acciones. Y ya se habla, por ejemplo, de cuestiones bélicas. Eh, el tema de Elon Musk pues, es muy interesante porque pareciera que era el hombre más fuerte atrás de Donald Trump y en un tema tan importante como es el tema de la inteligencia artificial en estos momentos, que se burle de la posibilidad Bueno, de es la que él inversión, tiene su propio proyecto de inteligencia artificial, esa es la razón. evidentemente. Por eso yo decía, parecía que era el hombre más fuerte de Donald Trump, por ser además el hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, ante este tema, pues ya también entra la controversia comercial, ¿no? La posibilidad de hacer más rico a Elon Musk o de empoderar a otros personajes que se dedican exactamente a lo mismo. Creo que esta va a ser una semana también muy agitada en torno a las relaciones con entre México y Estados Unidos. Y si ustedes ven, ya las declaraciones de los funcionarios son cada vez más medidas. No eran como en campaña, ¿no? Todavía con la posibilidad de ver que perdiera Trump o ya después de que tuvo
perdón, de que ganó la elección, el tono de burla, el tono de minimizar el dicho, no es lo mismo que minimizar el hecho que se ve a partir precisamente de las declaraciones y la firma de los acuerdos administrativos de Donald Trump con respecto a pues todos los temas que están sobre la mesa de discusión. Y como dijera el doctor Ojeda, y bueno. Hubo un tema que se me pasó, no lo mencioné, pero quizás sea valedero meterlo. Trump el viernes por la noche firmó la prohibición o sea, reestableció la prohibición de financiar los abortos internacionales en la estrategia que se denominó hace algunos años Política de Ciudad de México. Es un asunto, hubo presidentes, sobre todo demócratas, que liberaron esto y entonces el dinero de los impuestos de los norteamericanos servía para financiar a los grupos que practicaban el aborto. Y los republicanos son al contrario. Y bueno, Biden pues lo firmó y ahora llega Trump y restablece la prohibición. Es un asunto que quizá no hay que dejarlo pasar, vamos. Bien. Y ¿Quién sigue? Oye, bueno, nada más comentar otro tema que me parece interesante es la prohibición, o más bien el retiro de la ciudadanía a los niños de Ya padres. lo mencionamos al inicio, la sentencia de un juez que dio marcha atrás eso. Así es, y me Sí, parece interesante porque no solamente es eso, sino también habla de cómo está constituido el sistema de gobierno, ¿sí? En donde los contrapesos, los pesos y claro, contrapesos funcionan. Y creo claro. que eso es bien interesante, yo lo vería más bien desde ahí. Digo, está la sentencia, porque también me parece que en el camino Trump se va a encontrar con esto, ¿no? Esto que en nuestro país ha resultado incluso en una reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque los jueces, y este es el discurso desde nuestro país, no colaboran, no, detienen al presidente. Y lo que estamos viendo allá es precisamente cómo estos pesos y contrapesos funcionan desde el diseño institucional Sí. precisamente para que el poder controle al poder. Sí, por lo menos hasta ahora el poder Sí, judicial tiene un peso importante dentro de la sociedad pues, norteamericana. Esto es muy ujú, importante, ¿sí? así es. bien, si me permiten, oye, yo creo que es muy interesante todo lo que está haciendo Trump y todo lo que están haciendo todos los señores de allá, pero no sé, como que a mí me preocupa más lo que está pasando en México. Pues te O dije sea, que Culiacán, sencillamente te dije creo que que, Tabasco, te dije que Chiapas, sí, no por eso, que pero ya además Tabasco, Chiapas, abrazos eh, abiertos, todo. Culiacán, Guerrero, Puebla, si nos podemos a ver, son muchos los lugares y muchos los estados, y no sé, como que había un plan de seguridad muy interesante que habían presentado, yo mismo lo vi bastante bien y dije que me gustaba, pero creo que hace falta meterle más. Y no nomás es a la parte de seguridad, porque eso es la seguridad física de la gente. Aquí en Puebla, oye, yo no me recuerdo los asaltos a los restaurantes para quitar celulares, ¿no? ¿Cómo Y no? están, Sí, como no, ya en otras épocas, cuando Jiménez Morales era gobernador, había también muchos asaltos y se pagaba derecho de piso en la Avenida Juárez. Ya se murió don Armando Mújica, pero él nos contaba muchas historias de esto. Y en Cholula, y sí hubo una época en la que asaltaban. Normalmente, cuando hay cambio de gobierno del estado, se presentan las bandas a negociar, y entonces es cuando suceden estos asaltos. Y ahora lo estamos viendo y se divulga más por las redes sociales, pero siempre ha existido. Se tapaba la no, nota. no, el problema de violencia siempre ha existido, pero no como está ahora. Y si quieres, desde mi punto de vista, el hecho de que se sepa más y que no se vea que haya acciones para frenar,
Eso es lo preocupante. Antiguamente no se sabrían, entonces pues no te preocupabas. Yo pregunto cuántas gentes que tienen hijos jóvenes o matrimonios jóvenes ya no salen en las noches, por ejemplo. Prefieren no salir, ¿por qué? Porque no sienten seguridad. Esa es una de las cosas que a mí me preocupa y creo que es una de las cosas que no veo. No veo una acción por parte del gobierno. Sí, está el señor García allá en Culiacán, pero ya lleva no sé cuánto tiempo y siguen las cosas. Y además el juego que se trae de la opinión pública con que no pasa nada allá, cuando todo el mundo estamos viendo y cuando ya locutores de estaciones dicen que son campañas. Ayer estaba yo oyendo en la mañana en la 105 al locutor del noticiero, no sé por su nombre, que decía, es que todo esto de criticando un tuit de Claudio X González, porque decía, no, si cuando Claudio X, entonces tirándole a Claudio X, porque utilizó en el S el nombre de la marcha que organizaron allá en Culiacán para decir, ¿saben qué? Esto es, gobernador, vete, ¿no? Y entonces lo puso en su tweet, entonces eso, entonces sí ya veo esas cosas que están sucediendo que sí me preocupan. En una estación donde no había yo oído eso, o sea, normalmente ahí estaban otros locutores o directores de noticieros que al revés no hablaban así. Pero sí me preocupa porque no se está precisamente, nos estamos viendo hablar todo de Trump. La semana pasada y la antepasada, toda la prensa era de Trump. ¿Y de aquí qué? Nosotros vivimos aquí, como que, no sé, pienso que a lo mejor estoy yo desvariando ya, ¿eh? Y me da la impresión porque no es un tema que sea gusto tocar aquí en Puebla, aquí en este programa, los problemas Yo por que se pasan en desgracia, México. yo por desgracia anoto todas las cosas que vamos a charlar en este Ujú. programa y ahí están todos los programas colgados. Y yo siempre les he pedido que hablen de Puebla y los que no quieren hablar de Puebla son ustedes. Ahorita No, yo cité, siempre hablo, yo sí hablo. cité ahorita el caso de la directiva del PAN que se presentó con Alejandro Así es. Armenta y le prometieron que van a trabajar por el beneficio de Puebla. Beto no ha dicho nada. No, Ahí es que Bueno, no sé, Ahí hay un tema. Y hay claro, muchos sí, otros temas, Sí, hay muchos otros temas que tendrían que ver con el asunto de los parquímetros, por ejemplo, el tema ujú. del uso del suelo, por ejemplo, el tema del transporte colectivo de ruta, la llegada de los autobuses eléctricos. Este, hay una serie de reportajes que han salido de las estaciones de carga de autos eléctricos que no funcionan, que no tienen energía. O sea, esto está detenido con alfileres. sí, pero el Es- programa pasado hablamos un buen ¿Sí? de Puebla. Sí, pero ya don José Manuel quiere que hablemos todos los lunes, entonces Está adelante. bien. Encantado de la Yo vida. puesto, yo Es Disculpa, más, puesto. disculpen, yo te pongo, yo no. retiro todos los puntos que puse y arrancamos nuevamente. Por eso, yo lo que estoy diciendo es, estoy refiriéndome a uno de los puntos Es que yo le hago al que a mí Manuel es, Díaz Cid, primero el orden internacional, luego lo nacional y luego lo aldeano. re- Así hacía sus y lo análisis, general a lo Manuel. particular. Yo Así hacía sus análisis. pensaba que nuestro respeto y análisis iba respeté más allá de la muchísimo, aldea, pero creo ¡Ah! que me equivoqué. respeto y respeté muchísimo a don Manuel Díaz Cid, pero eran otras épocas cuando daba sus pláticas, Manuel. Madre santa. Muy Bueno, Es bien. cuanto. Ya despertó el señor Rodoreda, volvió a ser el de antes. Muy bien. Bueno, ¿quién bueno, Pues a lo mejor sigue? es la última vez que está, ¿eh? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? bueno, a mí me parece interesante en esto. Ciertamente hemos hablado de Trump por las repercusiones que tiene en nuestro país. Me parece que eso es indiscutible, ¿no? Creo que es algo importante y sobre todo porque era la llegada, ¿no? Y a partir de ahí, pues los mensajes que podrían darse y las primeras acciones.
Pero ciertamente lo que decía José Manuel es interesante en cuanto a la violencia que se ha generado en nuestro país. A mí me llama el caso, la atención, de Tabasco. ¿Por qué razón? Porque yo no recuerdo si se han Porque dado, ahí si tienes tu seguramente. corazoncito. Claro, y además porque no se habían dado estas marchas, ¿sí? Por la paz, esto es más del centro, ¿sí? De la península de Yucatán, por ejemplo, pero no ahí, y la violencia, pero además esa violencia que se comenta ahora sí desde su aldea, que tiene que ver con las alianzas que algunos políticos han establecido. Digo, eso es una de las cuestiones, pero algo que me llamaba la atención en esta marcha es precisamente que militantes, simpatizantes de Morena y sindicatos, pues de distintas instituciones, formaron parte de la marcha de la unidad por Tabasco, ¿no? Con paz, seguridad y humanismo, ese fue el lema, ¿no? Y por lo general es la ciudadanía la que sale a reclamarle al gobierno que exista Ujú. mayor nivel de seguridad. Y hoy ver estos actores ahí metidos, no deja de llamarme la atención, ¿no? Siempre es, pues, las cámaras empresariales, la sociedad civil, pero no el partido en el poder, ¿sí? Y esto tiene que ver porque le pega, a mi modo de ver, pues a los anteriores gobernadores, están hablando de anteriores gobernadores, y bueno, pues Adán Augusto es uno de los principales actores que pues le toca, se salpica con estas cuestiones, ¿no? No solamente de haber permitido la violencia, sino también de haber dejado en este estado de descomposición al Estado. Y esto pues me habla también de los problemas que se están dando al interior del partido por el control del poder. Es cuanto. Sí, si me permites también poner un puntito aquí, es todo lo que está saliendo sobre las obras que se hicieron en el sexenio anterior. Ah, tienes razón, lo del Museo Barroco, que le retiró 2.000 millones de Dos mil pesos millones en de deuda, ¿no? pesos. Sí, ajá. Eh, Sí, tienes razón. Se me Pero pasó también eso. me voy a referir a Los Bocas, que siguen sin funcionar. Me voy a referir a Mexicana de Aviación, que cada día está peor, a la farmacia, la gran farmacia, a todas esas cosas del sexenio anterior que nos sigue costando dinero y se va a requerir ese dinero precisamente para apoyar a los señores migrantes que están llegando, por decir algo. Entonces, también creo que son de las cosas que tenemos que un poco ver, no tanto irnos a la teoría. Yo no soy teórico, pero a lo mejor por eso creo que debería irnos un poco al pragmatismo de la realidad que está y las consecuencias que va a traer a futuro. Va bien. Pero fíjese qué interesante, ¿no? Dice, no desde la teoría, pero me parece que también es que desde ahí son como se llevan a cabo los proyectos el proyecto de nación, que guste o no guste, tiene un sustento, una visión, independientemente de que podamos estar o no de acuerdo, ¿no? Entonces, el porqué de una obra, y además, ¿cierto? Desde la práctica, pues estamos viendo que estas obras no están dando los resultados que esperaban, el mismo Tren Maya, y sí, por el contrario, siguen jalando recursos del erario público, recursos que tendrían que destinarse pues a los problemas emergentes, a los problemas que ya están, como lo estaba señalando, ¿no? El tema de los migrantes, estuvo la doctora Lourdes Rosas esta semana con ustedes, ¿sí? El tema de salud, que es otro de los que nos está afectando, y por supuesto el tema de la inseguridad. Y el tema que mencionaron hace rato de la seguridad de la justicia en Estados Unidos, que aquí se vienen las elecciones que no sabemos los resultados del Sí, Poder Judicial. Bueno, ya sigamos con su orden, señor. ¿No? Disculpe que lo saqué Yo de lo la... que el pueblo diga, lo doy por hecho. Yo estoy con el pueblo. Y si el pueblo dice que por ahí, por ahí. y bueno, diría en la aldea, ¿no? Yo vivo cerca
uno de los nuevos distribuidores, y bueno, siguen trabajando. La obra se inauguró en la primera semana de diciembre y siguen trabajando en ello, ¿no? Simplemente ayer salí y estaba bloqueado uno de los carriles porque estaban los trabajadores. Y eso es otro de los problemas, ¿no? Cómo se hacen las obras en nuestro país, ¿sí? Que en un momento dado, pues esa premura lleva a dejar varillas al aire, lleva a que se siga trabajando y es otro de los elementos, y ahí sí tendría yo que recurrir a José Manuel en el sentido de decir, bueno, los ciudadanos somos responsables también porque no exigimos a las autoridades, ¿no? Porque no estamos pendientes del ejercicio de nuestros derechos. Y esto va también con relación a la elección que se viene encima y que ha dejado pues mucha polémica. Ya, al principio era si se llevaba a cabo o no, y hoy es cómo se va a llevar a cabo por el tipo de boletas que se están presentando, por los recursos que el INE dice que son limitados, pero a pesar de ello el empeño, ¿no? Y pobre de aquel juez que se atreva a ponerle un alto, aun cuando la Constitución quede atravesada. ¿Por qué razón? Porque se les acusa de enemigo a la nación. Y por eso a mí se me hace muy interesante observar cómo se da desde un sistema presidencialista el caso de Estados Unidos. Caray, el presidente no lleva ni una semana o va para una semana y miren cómo actúa el Poder Judicial, ¿sí? Eso es lo que yo estaría viendo y lo veo precisamente, ojo, esto que está sucediendo en la práctica lo analizo con las claves analíticas desde la teoría. Para darles más datos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internos, con vista inmediata a la Fiscalía General del Estado, a 3 elementos señalados por el delito de extorsión en agravio de un motociclista. Le pidieron 18,000 pesos. Sabrá Dios por qué razón, pero eso le pidieron. Y bueno, el juguetrón que está aquí en el Boulevard 5 de Mayo, Lo volvieron a por saltar. perdón, Que lo volvieron a saltar. por tercera ocasión, por tercera, en menos de 2 meses, por tercera, el juguetrón, ahí en la colonia Las Palmas, lo volvieron a saltar. Lo cual no Seguramente deja de llamar la atención, ¿no? No, es que son 3 veces, o sea, digo, Sí, 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 tú dices, ¿qué está pasando ahí? Oye, Claudia, y a lo mejor preguntas y la contestación fue a decir, ¿y el dueño de la tienda qué está haciendo para protegerse, no? ¿Qué es lo peor, no? Digo, caray, ¿no? Y esas contestaciones, ¿y en qué estará metido, no? Pues es que hay muchas cuestiones ahí y me parece que cada vez estamos viendo cómo este tipo de cuestiones, pues pasa, antes era tratar de evitar a la sociedad, ¿no? Hoy es lo de menos. Lo que pasó, el asesinato del padre y los 2 niños que ha sacado también a las calles, las marchas, antes los es que niños, eso fue de los temas que yo puse, pero ya me mandaron pues yo yo puse creo lo que de Culiacán, puse lo de Tabasco. Sí, sí, por eso lo retomé, lo de Tabasco y lo de Culiacán, porque me parece que estamos viendo, cierto, siempre pues ha habido violencia, pero no en este grado, no con estas claves, había ciertos pactos implícitos, se respetaban ciertas cuestiones. Hoy eso, y lo vivimos en Puebla, ¿no? El ataque a este padre de familia cuando fue a dejar a sus hijos, que uno de los niños resulta ultimado también, ¿no? Dos. Entonces, sí, sí, y el pero otro, mira, no ubico si el otro falleció, pero ciertamente, ¿no? Vamos, es el hecho, ¿sí? es que a mí de Culiacán lo que me llama la atención, y me llama mucho la atención, es el apoyo que ha tenido el gobernador de Sinaloa Ajá, sí. por parte de los propios legisladores federales, y el señor dice que no pasa nada ya.
y estamos viendo cómo se está moviendo la sociedad allá. Y bueno, ya entrados en gastos, para que le entremos en No, serio. no, pero es que es Espérame, impresionante. espérame, yo acepto el Bueno, reto, yo acepto el es- reto, le entramos a lo local. Revista Proceso de este domingo, Gabinete de Armenta de bajo perfil académico y sin experiencia, dice una ONG, según un estudio de la organización Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público, su equipo es chiquito y le queda corto. De 17 secretarios que componen el gabinete del gobernador poblano Alejandro Armenta Mier, solo 3 cubren el perfil y tienen experiencia en el área que fue encomendada. 2 no cuentan ni siquiera con licenciatura y apenas 2 de ellos son perfiles provenientes de Morena, el partido que lo llevó al poder, advierte el estudio de la organización Poblanos Unidos por la profesionalización del servicio público. ¿Quieren saber quiénes son los que sí? ¿Quieren saber quiénes son los que no? Mira, yo creo que aquí a este gobierno hay que darle espacio, porque además así lo dijo, déjenme 100 días y veremos qué cambios hacemos, ¿no? Y avisó desde el principio que a lo mejor iba a haber cambios dentro de su gabinete, ¿no? Entonces sí, vamos a dejar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero sí es, o sea, a mí lo que Mira, me llama la atención, le digo, el caso de Culiacán, es el respaldo que fue a darle el señor Monreal junto con sus diputados a un gobernador que está diciendo que no pasa nada allá, que todo está tranquilo. sí, Eso es lo que es impresionante. A mí eso se me hace impresionante, que el jefe de los diputados de Morena esté yendo a hacer sus apoyos. Oye, reconoce como debe de ser si está bien o está mal, pero hace un análisis, no llega así, aplausos y todo está bien, y el señor gobernador dice que no pasa nada allá, cuando ayer sale el tuit del negocio de Cloutier que se lo quemaron. Pues, oye, espérate, no me pueden decir que no pasa nada allá en Culiacán, cuando todos los días es nota roja, Culiacán, y el señor dice que no pasa nada. Oh, hombre, por favor. y sobre el gabinete, a ver, voy por partes. Sobre el gabinete de Armenta, ciertamente, ¿no? Está el beneficio de la duda, ¿no? Y ya veremos qué es lo que hace. La curva de aprendizaje, híjole, pues tiene que ser muy rápida, porque si no, las consecuencias las vamos a pagar todos, ¿no? De entrada, enfrenta el problema de pues, las deportaciones, ¿sí? De entrada. Y en ese sentido, Armenta ha dicho que está dispuesto a colaborar con la presidenta, pero hay que ver qué acciones se llevan a cabo en nuestro estado cuando Puebla es de los principales estados en recibir remesas. Yo creo que el impacto en la economía pues va a ser bastante Y fuerte, si ¿no? hay aranceles a la industria automotriz, Puebla será de las primeras víctimas. Sí, esa es otra, bien lo dicen. Y otra de las cuestiones sobre lo que estaba diciendo José Manuel, ¿no? La diferencia, ya eso iba yo con lo de Tabasco, entre Tabasco y entre Culiacán, ¿no? En Tabasco el respaldo absoluto al gobernador por parte de Morena, y aquí Morena hay un respaldo al gobernador, pero salen a la calle a marchar, lo cual también llama la atención, ¿no? Porque es el gobierno quien tiene y lo decimos desde la teoría, el monopolio legítimo de la violencia con el fin precisamente de que no exista ninguna fuerza fuera del Estado que someta al Estado, ¿sí? En ese aspecto. Y por eso esto de los pesos y contrapesos, eso es importante, me parece, ¿sí? A ver, todo esto que Doctor, ustedes están adelante. diciendo, todo esto que ustedes están diciendo se enmarca bajo la teoría, Sí, y yendo de arriba para abajo, se enmarca en un escenario que tiene que ver con un asunto muy simple, el narcoestado. Élites criminales, blanqueo de capitales, redes internacionales. Estas son algunas de las características que estamos viviendo en nuestro país cuando ya la gestión del crimen organizado es superior a la gestión del gobierno. Estamos acercándonos a un asunto
que se puede denominar narcoestado. O sea, lo del fentanilo, los migrantes, que tiene que ver con los negocios turbios de la trata de personas y de órganos, el tráfico de combustible, donde hay mandos del Estado, la extorsión, el secuestro, la piratería, el blanqueo de capitales en los negocios lícitos como la construcción y la hostelería. Y les doy otro más. O sea, ¿sí se dan cuenta? Sí, Sí. pero El creo que doctor, levanta la mano el doctor Luis Ignacio Arbezú, cansado de nuestras tonterías. Fíjate que, yo he estado viendo, empecemos por la aldea para no manejarlo mal, y particularmente sobre el trabajo concreto que es la parte académica. El viernes pasado tuvimos una reunión de facultad en la que vimos varias cosas y descubrimos entre las noticias que nos dieron el hecho de que en el ayuntamiento empieza a haber dificultades para que nuestros alumnos de la universidad en general puedan hacer el servicio social o las prácticas profesionales, lo cual es una tontería. Bueno, eso me da gusto. Eso es una tontería, pero fíjate, No, mándenlos a lugares donde sí los aprovechen. Ahí nomás los explotan. pero fíjate lo curioso que es con el cambio que ha habido precisamente en la presidencia municipal. Y Ah, lo es que, que antes sí les daban. claro, lo que quiero comentar es Ah, que alcanzo a ver dos grandes tendencias que parece que no han desaparecido en Puebla, en las cuales te divides entre aquellos antiguos en los 70 fugas y carolinos, y entonces si no ya, estás ya, ya, en un ya. lado, no estás relacionado con el otro, y me parece una tremenda tontería. Mientras que paralelamente, la universidad ha hecho unos arreglos interesantísimos con el gobierno desde el gobierno anterior de Salomón para precisamente rescatar lo que es el reconocimiento de las personas que están en el sistema nacional de investigadores, como es mi caso, por ejemplo, en las instituciones privadas. Además se ha hecho con un gran éxito. Ayer acabo de recibir precisamente mi beca correspondiente. Pues, ¿qué quiero decir? Bueno, me parece que tanto del lado de la oposición en Puebla, regionalmente, como del lado oficial, hay dos grupos tremendamente radicales que parece que no se les olvida el pasado, y afortunadamente hay gente que se está dando cuenta de que se puede trabajar conjuntamente y sacar cosas adelante, ¿no? Entonces, me parece que si vamos a abonar algo ahí, pues podríamos abonar ahí en este punto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a partir de los cuales podemos trabajar conjuntamente? Nada más por pura curiosidad, ¿cuántos pasantes o cuántas personas podían hacer sus prácticas en el trienio pasado? No lo sé, no te puedo dar el dato, pero Sería lo muy que pasa es que interesante. lo buscamos y te lo paso con mucho gusto. ¿Y Pero lo que pasa cuántos es han que, sido rechazados ahora? Pues es un dato que sí sí, nos da los pies en nos la lo tierra. comentaron primero como una dificultad, ¿eh? Todavía no estaba rechazado, pero ya había dificultad para aceptarles. Hablemos, Claudia también estaba, no sé si me equivoco, Claudia, pero creo que es el punto que se comentó. Y dices, bueno, ¿qué caso tienes? Es totalmente absurdo, ¿no? No tiene nada que ver con, pero parecería, ¿no? Que si estás en un lugar o en otro, te tiene que definir, ¿no? Una corriente ideológica, una historia, así de cosas en las que, bueno, estamos ahí metidos. Segundo punto relacionado con esto, yo quisiera recordarles, por ejemplo, todos los agentes del FBI y de la CIA, ¿no? Poblanos, ¿no? Que han estado trabajando en México desde hace muchos años. Y lo quiero relacionar precisamente con un trabajo del 29 de octubre de 2017, ¿no? Para allá, ya que nos fuimos a una parte de que además íbamos a la tradición. Aristegui Noticias, ¿no? Presentó un trabajo de Riva Palacio en el que hablaba precisamente de la manera como el poblano expresidente mexicano, ¿no? Díaz Ordaz, formaba parte de varios agentes pertenecientes a la CIA, ¿no? Y esto se dio porque, por lo que comentaste hace rato, Jesús, muy entre los temas que trataste, comentaste el hecho de la Len, desclasificación lem, de Lempu, expedientes. Lempu uno. Sí, así, sí, ¿te acuerdas? O sea, comentaste el rollo de la descalificación Y de Echeverría los. era el 2. Y Fernando Gutiérrez Barrios era el otro, que no estaba tan Era mal la cosa. el X. Que está gruesísimo, ¿no? Y además lo decía Riva Palacio, que pues es de las gentes que después se va a descubrir en el siguiente gobierno, porque esto fue al final del gobierno de Peña Nieto, cuando sacan esta noticia. Así es. Pero Se ya van a dar desde cuenta. antes ya había algunas revelaciones, ¿eh? Sí, pero es impresionante, y lo acabas de comentar ahorita, de que precisamente se quiere descalificar ya total,
los archivos de la muerte de Kennedy, porque fue en esos Y archivos donde descubrió precisamente Riva Palacio esto y los de Martin Luther King, ¿no? habría que Entonces, desclasificar los archivos en el caso poblano para hacerle caso a don José Manuel, quien mandó matar a Enrique Cabrera, por por, ejemplo, Exacto. por por ejemplo, ejemplo, ¿no? o a Y luego, Joel Arriaga. Uy, y ese es poco un Pues dato muy después, sí, interesante. poco después, al terminar en el 21, al terminar prácticamente por terminar la administración de Trump, también Aristegui se hizo un análisis sobre los 4 años de gobierno, y esto es interesantísimo porque habla de varias cosas, ¿no? Primer punto, las manifestaciones en Charlottesville. No sé si se acuerdan de este caso en el cual una gente que es de extrema derecha y tipo Ku Klux Klan apoyaban al presidente, y después hubo una manifestación en su contra y de repente un automóvil se deja ir sobre ellos, como está pasando tantas veces en Europa, ¿no? Y matan a uno y hieren a 19, ¿no? Que es uno de los puntos que comenta. El segundo punto que comenta de aquel de gobierno de Donald Trump, que fue el primero, fue la cumbre del G7 en Canadá, precisamente, donde la bronca fue que Trump demostraba que iba totalmente en contra de todo lo que era la globalización. Tremendo paralelismo con lo que está pasando actualmente. El tercer punto que señala fue una visita que hicieron a un lugar de migrantes en el cual hablaban del problema de los niños migrantes que tenían que regresar, habían nacido en Estados Unidos, y apareció Melanie Trump con una chamarra en la Sí, que decía sí. atrás, realmente no me importa. No, o sea, no, lo que está pasando ahorita de que los niños nacidos en Estados Unidos pues no van a ser reconocidos, pero bueno, pues si son hijos de poblanos, yo creo que tenemos que reconocerlos acá, eso no creo que tengamos ningún problema, porque la Constitución los reconoce. Pero este es algo muy interesante y sobre todo te cerraría con esta parte de las remesas, que fue un dato que no comentaron. Está ya la amenaza de que si tú eres indocumentado no puedes enviar remesas al extranjero en Estados Unidos. Si esto es cierto, eso se va a afectar tremendamente el volumen de remesas primero, pero además una serie de situaciones que yo no sé cómo las van a controlar. Sigo insistiendo, me parece que esta semana ha dejado de ver un poco lo que hizo Trump hace 4 años y que creo que sigue haciendo, que es mucha labia, mucha agresividad, ¿no? Esperando las reacciones y acomodándose de acuerdo a las reacciones, ¿no? Y cerramos con la detención de la mafia mexicana, ¿no? Que ahora acaban de parar tanto en San Diego como ¿cómo se llama? En Arizona, ¿no? En la parte de Nogales, sobre todo, creo que fue donde los agarraron, ¿no? Obviamente resulta que sí hay mafiosos del lado de Estados Unidos, ¿no? Y que sí empieza a haber, aunque es la mafia mexicana, ¿no? Que ya tiene mucha cajeta en la cárcel desde hace 50 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que le está jugando mucho a la acción y reacción en un libro muy antiguo que escribió Lenin, que se llamaba ¿Qué hacer? Hablaba de dos cosas. Una, los tontos útiles con los cuales puedes caminar en un momento Los determinado, compañeros de buscando tus viaje. intereses, los compañeros de viaje. Y la otra, la de la estratégica tan conocida, ¿no? De 2 pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Claro, Yo creo claro. que, yo creo que no es es algo concreto, que pragmáticamente se hace, o sea, este señor es pragmático y lo está manejando, ¿no? Y creo que pues está jugando un poco Es con esto, ¿no? narcisista y es megalómano. Pues sí, sí, parece ser que es cierto, ¿no? Y bueno, ahora sí, como hemos dicho, es Bien. cuanto, camaradas, Bueno, falta Pepe Ojeda, que ha estado muy callado y eso es peligroso. Raro. peligroso. menos No, es que preocupante. me parece que es fundamental escucharles. Eh, el doctor nos ha hecho un poco de recuento teórico, histórico, conceptual, eh, que pareciera que no es necesario, que tenemos que entrarle a, al, a la inmediatez que nos pareciera que nos obliga nuestra sociedad. Sin embargo, hemos platicado en varias ocasiones aquí en este programa que si no tenemos referentes, si no podemos hacer ciencia, si no podemos hacer ciencia política, pues estaríamos precisamente condenados a repetir muchos de lo que históricamente se ha hecho. Y por eso es interesante estos paralelismos que el doctor nos ha referido.
Es decir, hace un rato también la doctora Claudia nos ha puesto en la mesa virtual, elementos importantes que no podemos dejar de ver porque pareciera que podemos, más bien, podemos tener una miopía, ¿sí? En lo inmediato, porque las luces cortas nos dejan ver solamente lo que está en la inmediatez, pero las luces largas, lo que realmente es interesante que podamos discutir, a veces nos complica. Eh, Hay varias cosas que hemos hablado en el último año, ¿sí? En el último año hablamos mucho de Puebla y hablamos temas cuando en el C5 apareció un, eh, un ejecutado con características terribles. Y lo hablamos aquí, lo discutimos. Pocos se interesaron de lo que realmente estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que ya las características de el crimen organizado ya se estaban asemejando a otras partes del país, con características que difícilmente se pueden entender cuando en Puebla no había este tipo de actos. Sí, bueno, también había habido con el tema del pozolero, recordarán ustedes, el tema del ácido y todos estos temas que fueron complejísimos, ¿no? Pero en la época reciente, pues, pareciera que el que empezaran a aparecer los ejecutados, los desmembrados en San Martín o en varias partes de Puebla, eran focos rojos, no amarillos, sino eran focos rojos. Y desde ese entonces pareciera como que eran casos aislados. Ahora que ya hay un cambio de gobierno, pues pareciera que ahora es el momento de generar o de ponerlos en la parte mediática. En la realidad, pues ahí está el tema de lo que sucedió con la autopista de Atlixco. Es Eso impresionante, fue, fíjate que eso es un ¿sí? asunto que se me olvidó citar, pero tienes razón, eso de lo que pasó en Atlisco no es nuevo. Pasaba en San Es Martín, correcto. pasaba en San ¿Sí? Martín hace tiempo y a la salida de la Ciudad de México, antes de la primera caseta o después de la Sí, primera sí, sí, caseta. sí. Pero curiosamente la directora de Caminos y Puentes era la presidenta municipal de San Martín. Son Es correcto. coincidencias, claro, no, yo no estoy acusando a nadie, Dios me libre. Sí, y personajes eh, que reconocidos les pasaron ahí a la ex colega o Un amigo colega mío de se dio cuenta, aceleró, me mandó las fotos de su rin destrozado, pero no se detuvo, se detuvo. no se Sí, detuvo. la ex colega de Humberto, la diputada expresidenta municipal, pues le sucedió A mi lo puso en amiga, las redes y ¿Quién? ¿Quién? esto, ¿Quién? a Blanca, Blanca Alcalá. Blanca Alcalá. Ah, Blanca no, pero Alcalá. ella fue otra, fue en la autopista México-Puebla. así Digo, es. con Exacto. las, pero a lo que voy es, aquí lo interesante, estamos jugando en lo que pasaba anteriormente, lo que pasa ahora, eh, pero cuando se empiezan a juntar todos esos casos aislados, pues pareciera que en Puebla, y también lo dijo muy bien Jesús Manuel, pareciera que se están peleando, ¿sí? Y están generando los nuevos acuerdos, pareciera. Eso es tradicional. Sí, y sobre todo lo que está representando que haya llegado eh, marinos, donde pues pareciera que han roto todos los acuerdos que están o que habían estado establecidos y que se habían heredado de gobiernos en gobierno, sobre todo cuando se analiza la vorágine que vivió Puebla de cambios de gobernador de manera tan repentina, los espacios, eh, los, los espacios vacíos que se generan en temas de gobernabilidad siempre son impresionantes, son muy grandes, pero si podemos analizarlo desde el punto de vista de la inseguridad, del crimen organizado, pareciera que estuvo controlado todos esos años, o eso no fue lo que se abrió, ¿sí? Algo pasó, a una mano, la mano que mece la cuna actuó,
para que no se generaran mayores complicaciones. Se habla de Sinaloa, pero está bien que nos ubiquemos en el contexto poblano, porque este es el que nos interesa, ¿sí? Realmente las cosas que están pasando en Puebla están saliendo de control o están entrando precisamente en un esquema de control. Este tema de los 3 policías que los hayan procesado o empiece el proceso formal en el Ayuntamiento de Puebla es importantísimo. Es decir, porque ¿quién no ha conocido actos de corrupción en las policías municipales? Y no solamente el caso de Puebla, el caso de San Andrés Cholula, el caso de la zona conurbada, donde pareciera que es tierra de nadie, ¿no? Donde encuentras un retén de un lado y otro retén del otro lado, ¿no? Ahora pareciera que si esto se abre, si esto se destapa, pues qué bien, porque estamos enterándonos de qué está pasando en este tipo de vacíos que anteriormente se estaban dando. Me parece que eso al final del día no es malo, lo malo es que no se lleguen a las últimas consecuencias. Pero regreso al tema de Atlixco, que fue algo con características complejas, como hacia la autopista de Veracruz, Puebla hacia Veracruz, donde cuando hay accidentes o cuando hay algún incidente, pues asaltan a todos los que están allí en la autopista parados. El caso de Atlisco es interesante porque no fue un carro, fueron una serie de carros. O sea, es decir, toda una estructura criminal para poderlos asaltar. Y por eso las reacciones que se dan, y me parece que es interesante que las redes sociales otra vez eh, dan un paso adelante, porque lo que se está haciendo ahora en la autopista Atlixco es gracias a las redes sociales, porque si no, otra vez hubiera pasado desapercibido, porque estamos en un momento donde se están generando los equilibrios, donde sería imposible pensar que va a haber una patrulla o un policía en cada juguetrón. Sí, es imposible, es decir, eso no es posible. Lo que sí es posible es que como sociedad nos empecemos a organizar, empecemos a hacer la parte que nos toca para realmente encontrar los equilibrios más rápido, porque si se lo dejamos a la autoridad por sí sola es imposible que pueda responder. Y si le ponemos las medallitas a la autoridad que es incapaz, pues así ha sido incapaz en las últimas décadas. Es decir, nos toca acompañar, exigir, sí, condenar y también premiar o reconocer lo que realmente se pueda avanzar, porque cuando solamente entramos en un esquema de descalificación visceral, no encontramos una salida, encontramos resistencias y bloqueos. Aquí lo interesante es lo que nos toca a cada uno. Lo que sí es importante es alzar la denuncia, ponerlo en la agenda, no solo pública, sino en la agenda mediática para que entre a la agenda de gobierno. Me parece que eso es interesante. Y es decir, nunca hemos dejado de hablar de que el tema de la inseguridad en Puebla es complejo, ¿sí? No de ahorita, no alzamos la voz ahorita, le hemos alzado desde hace algunos meses y algunos años, porque sí hay características que la ciencia nos permite ver, ¿sí? La teoría nos permite ver que cómo se está degradando una sociedad, ¿sí? No cuando ya nos estamos ahogando, sino cómo se está degradando, cuál es el camino que está pasando una sociedad para llegar a los niveles que hoy tenemos. Ojalá y solamente sea el proceso de transición, porque si no es el proceso de transición, pues significa que hay un tema mayor y que Harfush, el superpolicía, el Batman, pues tiene que actuar porque debe de dejar Sinaloa y venirse a Puebla, porque Puebla lo que representa es la entrada al centro del país y que realmente convulsionaría. Pero ahora vamos rápido y me tardo 2 segundos en hablar de Trump. A ver, También lo hemos dicho lo que representa. espérame. Antes de que salgas de lo local, quisiera escuchar tu punto de vista sobre la visita que hizo la mesa directiva del PAN flamante al gobernador Armenta y prometerle que van a trabajar por el beneficio de Puebla. Pues en sentido estricto y siguiendo algunos de los documentos de los Siguiendo la libros de línea la ¿o no, qué? la que me dio Humberto, siguiendo los documentos, la línea, los textos que Humberto ha escrito,
que vale la pena leerlos, pues no es malo sentarse, lo malo es subordinarse. Me parece que el acercarse al gobernador es acercar el círculo concéntrico para realmente generar mejores posibilidades de gobernabilidad, ¿sí? Generar mejores condiciones para que realmente pueda el gobierno del estado, pues apoyar a las diversas presidentes municipales, a los diversos grupos sociales que son afines a Acción Nacional. Hace algunos meses decía Humberto, y lo cito porque esa es nuestra lectura obligada, para los que difícilmente podemos entender lo que pasa en el PAN o lo que pasa en la oposición, porque me parece que es de los personajes más estructurados, que más estructuran y ponen categorías para el análisis. Lo que él dice, el PAN que está peleando, las migajas, ahora con la división que se está dando y las impugnaciones que se están dando, los que pierdan se van a ir por cierto, a los partidos que también ahí en el chat lo pusieron, los partidos que ya finalmente quedaron en el proceso. ¿Qué va a pasar con Acción Nacional? Es decir, en Puebla, ¿cuál es el único partido? Y eso es claro y lo podemos ver y analizar. ¿Cuál es el único partido que realmente puede ser un partido opositor? ¿Sí? Que tiene realmente posibilidad de ser oposición. Y me parece que lo que está haciendo Acción Nacional es bueno. Yo Lo que sigue es lo complejo. cada día estoy más convencido de que hay que respaldar los movimientos ciudadanos. Eso es Sociedad civil, Exacto. la Sí, sociedad civil, porque los partidos a mí me están dejando a deber hace décadas. Yo estoy cada ¿Puedo? vez más convencido de que el tema es la sociedad civil. Bueno, ¿Puedo? no sé, es una opinión de una persona de 71 años, claro. Claro. Ahora, yo agradezco mucho la El señor Rodoreda me oportunidad. aplaude. Los de 80 Agradezco más, mucho la los de 80 oportunidad de más. participar en el A tema ver, del señor PAN. Aguilar, por favor. Yo también, mira, yo nunca he sido enemigo de sentarse a dialogar con el poder. Me parece que en una actitud política responsable hay que ver cómo se construyen los acuerdos, no cómo se dinamitan las propuestas. Ajá. Y esto viene desde el poder y desde la oposición. A mí me parece que desde el poder regularmente salen, porque así es, y es claro, las propuestas legislativas que vienen a darle fuerza y sustento estructural a las políticas públicas. Y entonces el diseño de políticas públicas tiene que pasar por los acuerdos parlamentarios. Y yo creo que en la construcción de esos acuerdos y en el respeto a las minorías por parte de la mayoría, tiene que haber un desarrollo potencial precisamente, no solo de la política, sino también de los diferentes grupos que conforman todo este universo político, digámoslo y hablemoslo en la aldea. Yo recuerdo hace muchos años, estaba yo empezando en esto, y yo era un firme convencido de que nos teníamos que sentar a platicar con el PRI y sus autoridades. Y mucha gente en el PAN me tachó de traidor porque cómo me sentaba con dirigentes del PRI. Pero yo me ¿Estás sentaba conmigo siempre o estás contra mí? Te han de haber dicho. así es, pero yo me sentaba siempre públicamente con los personajes. Por eso además yo tengo muchos amigos en el PRI y bueno, muchos amigos que eran del PRI ahora están en Morena, que también los aprecio de verdad. Y yo creo que la frase que utilizó el doctor Ojeda me parece que enmarca lo que debe ser la actuación política de la dirigencia del Partido Acción Nacional con respecto al nuevo gobierno de Morena y de Alejandro Armenta. Sentarse a dialogar, pero no subordinarse. Me parece que el PAN tiene que hacer una crítica responsable, pero no tiene que venir una persecución política por lo que el PAN critique responsablemente. Me parece que el PAN tiene que hacer un trabajo político de construcción y no un mensaje político de descalificación. Y me parece que en el terreno parlamentario, legislativo, el PAN tiene que buscar un voto responsable de sus diputados precisamente para la construcción de la legalidad para las políticas públicas
pero en contraparte no puede existir más la cooptación o la amenaza, precisamente, o el chantaje o la compra para la obtención de esos votos que en el pasado parece que se dieron. Déjame preguntarte algo antes de que hable don José Manuel. Este, dices que hay que dialogar. Con todo respeto, hago esta pregunta y confieso mi ignorancia en este tema. Bueno, y en otros, pero en este momento, ¿de qué vas a dialogar con Alejandro Armenta? Mira, En serio, tú, presidente del PAN, que mira, si yo fuera presidente, luchaste contra un grupo que llevaba no sé cuántos años, metido ahí en el rollo y que no dejaban que se moviera nadie, etcétera, etcétera. Y tú ganaste y hiciste una campaña y dijiste que hay que poner al PAN en valor y que hay que volver a los ideales y que hay que enfrentar a las elecciones del 27 y luego al 30, etcétera. Y te acercas con el gobernador y ¿de qué vas a dialogar? ¿Acaso el presidente del PAN Nacional se ha sentado a dialogar con Claudia Sheinbaum? no porque le cerró la puerta a Claudia Sheinbaum y ¿Por Andrés qué? Manuel López Obrador ¿Por qué? también, ¿Por qué? porque son unos autócratas. ¿Y entonces Armenta qué? Bueno, que demuestre que sí tiene voluntad y disposición de respetar a las Pero ¿cuáles minorías. serían los puntos en la mesa? Vamos a dialogar de qué. Ahí te va, así a bote pronto. A A ver, ver, señor gobernador, que cese la persecución política que sus antecesores espérame. instauraron en Yo, Puebla. yo, gobernador, no soy responsable de lo que hicieron mis Por antecesores. eso le estamos poniendo Corrígelo. sobre la mesa que en un nuevo gobierno usted no puede seguir con esa lógica de persecución. No, he dado muestras en Segundo, estos primeros 100 días de que no voy a perfecto, actuar en pero se contra. lo tienes que decir. Pero es diferente decírselo de frente a dar una rueda de prensa y decir, el gobernador seguramente será la secuencia más clara de la persecución de Barbosa, Moreno Valle y Sergio Salomón. Es diferente, Jesús Manuel, Está bien, está porque bien. debe haber un Por eso respeto. yo confieso mi ignorancia, no sé cómo son esos acuerdos, esas reuniones en lo Ahora, privado. Sí, voy a, Yo solo he estado en 7 reuniones privadas entre la oposición y los mandatarios, solo en 7. mira, ahora, Pero no puedo decir nada. yo celebro que haya sido público o Sí, pública esta eso reunión sí, eso sí, dada a conocer tanto por la dirigencia del PAN como por el como gobierno del por estado. el gobierno, el gobernador Correcto, o el gobierno del correcto. estado. Estoy de acuerdo. Antes, algunas dirigencias del PAN se reunían en Lo lo oscurito, oscurito con el en lo gobernador oscurito. para obtener Y llegaban licencias. y le decían, no, llegó, pues, ya, oye, y Está ya bien, votamos a al favor. final ya hablaban sus tonterías y le decía el gobernador en turno, oye, fulanito, ¿y en qué te puedo ayudar? A ti en lo personal. Y el otro le decía, pues Placas es que para taxis. ahí traigo frenado un asunto de unos permisos para unas escuelas que quiero. Ay, perdón, ya me equivoqué. Lo pueden identificar. Bueno, para unos asuntos que Yo traigo. no. Yo nunca he sido dirigente del PAN en Puebla. No, A no mí estoy me hablando de tocó, ti, hombre. claro, a mí me Ay, tocó tener reuniones con el presidente Salinas, con Joseph María Córdoba, con Fernando Ortiz Arana, que era el ese coordinador en aquel era bueno, sí. momento, con Manlio Fabio Beltrones del PRI, con Dante Delgado, con Ricardo Monreal, que era de Morena, y la verdad es que todas las reuniones eran públicas. Entonces, Está bien. yo me parece que es una práctica que debe nutrir a la democracia sí y solo si se respeta a la minoría. Si no hay respeto a las minorías, me parece que pues no llegamos a ninguna Está bien. parte. Y Está bien. termino con el asunto de la expresión de Jesús Manuel que decía que él ya no cree en los partidos y que él cree en la sociedad civil. Fíjate, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos que había 12 solicitudes de Sí, partidos sí, políticos? sí, Bueno, sí. pues llegaron a Tres. 33 solicitudes. Hay Exacto. 33 solicitudes de la sociedad civil para conformar partidos políticos. Y esto está claro que si en un hipotético caso se lograran las condiciones para que los 33 se conformaran con partidos políticos, no hay manera que un gobernador, por ejemplo, en lo local,
pueda atender a todas las dirigencias de todos los partidos políticos. No hay manera. En fin, esta es la fragmentación de la sociedad y por la cual yo sí creo que deberían de fortalecerse los partidos políticos. Sí, me hago cargo del desprestigio que tienen Sí, todos y cada uno porque de los además actuales. constitucionalmente solo los partidos políticos pueden acceder al poder. Claro. Y ahora ahí les va no es Datos primicia, importantes. porque está dado a conocer, pero sí me parece que va a venir una fuerte crítica al PAN a nivel nacional. El día de ayer o antier cambiaron a la coordinadora, que era mujer de los diputados federales del PAN, y pusieron a un hombre como coordinador de los diputados federales del PAN. Y parece que ha anunciado que en los próximos días se va a cambiar a la coordinadora de los senadores del PAN para poner a un hombre como coordinador de los senadores del PAN. Entonces esto me parece Pero que ¿podrías decirnos quién va a ser ese? parece ser que va a ser Marco Cortés. ¡Órale! Nos No, dé su Ese sí premio. es un giro interesante. Su premio y otra manera de Sí. fortalecer a esa A expresión. ver, Pero nada más déjenme, rápido, sí, nada más espérame, rápido, porque Rodoreda un levantó la paréntesis. mano hace rato y acuérdense que él a las 9 se tiene que ir, entonces por favor. Exactamente. Yo, Rodoreda. Y ya se acerca las 9. No, lo que quería decir es que para poder platicar con una autoridad, la foto no es suficiente. Hace falta voluntad de las partes para reconocer la necesidad que tiene la sociedad, porque me imagino que cuando se va a trabajar es para buscar beneficios o cuestiones que se consideran que la sociedad necesita, para reconocer que se requieren las cosas. O sea, yo puedo ir a hablar hablé con muchas autoridades durante mi vida y me topé con unos que eran abiertos y te decían se puede o no se puede. Y me topé con unos que eran cerrados, que desde el principio decían ese tema ni lo tratamos. ¿Me entiendes? O sea, si no hay por parte de la autoridad también una concepción o un deseo de escuchar, no de platicar, de escuchar para tomar conjuntamente una solución para beneficio de la sociedad o del pueblo, que es la palabra que ahora se utiliza más, para beneficio del pueblo. Entonces, eso es lo que hace falta. Y nos hemos topado con autoridades, como está sucediendo, fue la autoridad anterior que nunca se quiso sentar a platicar con la oposición. Y como está No, sucediendo no solo actualmente. no se quiso Aquí en Puebla sentar, no. se burló de ella. Por eso, o sea, eso es lo que no se puede. Se requiere que haya, dicen que tenemos 2 oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Entonces, démosle capacidad al escuchar y al atender y analizar, ahora sí, hacer los análisis necesarios para ver qué es lo que beneficia más al pueblo. Ya no voy a hablar de la sociedad, sino del pueblo. O ¿Qué es sea, lo que hace falta? tú ves en este gesto buena voluntad y madurez de Alejandro y de Mario Riestra. Veo buena voluntad, hay que esperar los resultados de la plática. ¿Y qué fue lo que se trató? Sí, porque de Y fotos estamos llenos, ¿eh? exactamente. Pero lo importante es, estamos platicando, ¿Y estamos de viendo, qué? ¿Y de estamos qué? analizando. No sé de qué platicaron, no Eso supe de no, qué nadie lo platicaron. sabe. Bueno, Señor Ojeda lo sabe. El señor Ojeda puede que mire, lo sepa. aquí, Él aquí tiene lo línea directa interesante, ahí. aquí lo interesante es cuando volvemos la vida pública transparente. Aquí lo Exacto. interesante sería cómo antes de la reunión o después de la reunión, la dirigencia estatal llega y dice, a ver, estos son los puntos que vamos a tratar con el gobernador, ¿sí? Porque estos son los que nos interesa. Esta es la agenda, van a volver agenda pública, la agenda que debería de ser pública, la agenda de la dirigencia. Llegar y decir, la verdad, hay tantos temas que sería casi imposible detallar, pero llegar tan fácil y decir, señor gobernador, el principal punto que nos interesa es el tema de la inseguridad. Y estos son lo que nos gustaría que nos ayudara pues a entender su estrategia
y entender en qué tiempo vamos a ver resultados o cómo nosotros y nuestros presidentes municipales y nuestros diputados y lo que está relacionado con el PAN, vamos a apoyar las iniciativas que sean necesarias para recuperar el buen camino hacia la seguridad en Puebla. Es uno de los principales temas. Si en esa reunión no se tocó el tema de la inseguridad, pues es complejo, ¿no? ¿Sí? Otro de los temas es pensar, así como dice Humberto, decir, a ver, estamos preocupados por lo que ha pasado en los últimos años. Nos gustaría que nos diera certidumbre en lo que representa que la oposición pueda hacer su trabajo como la ciudadanía lo requiere. Y así puedes empezar a encaminar todos los temas de la agenda que tengan interés. Por ejemplo, el tema de la parte social, la parte de los jóvenes, es decir, puedes traer una agenda tan compleja, el tema de la vida, el tema de los matrimonios, es decir, puedes agarrar y ampliar una agenda donde lo haces público, porque no solamente sucede en México, en el mundo sucede así. Es decir, no hay unas agendas ocultas que también muchas veces son parte de las negociaciones. Pero si tú traes una agenda oculta, pues vas a ir a llegar a negociar esos permisos, esas concesiones, ¿sí? ¿Para qué? Estás poniéndote de pechito, pues para que puedan maiciarte. Aquí el tema es cómo hacerlo público para que realmente se legitime la oposición, pero también se legitime el gobernador, ¿sí? En este momento, con todas las dimensiones y Sí. las justas dimensiones, O sea, pues quien se legitime es el gobernador, es un buen se- gesto. ¿sí? Pero quien se Urbanidad legitima es el política, gobernador, urbanidad ¿sí? política. Sí, pero quien se Ujú. legitima es el gobernador Sí, claro, completamente. claro, totalmente. Porque si no hay una agenda que diga, a ver, yo quiero esto como oposición buscamos esto, no para pelearte, sino para saber Sí, creo y que darle el cada vez beneficio de se la hace duda. más necesario que invitemos a Mario Riestra, por lo menos a un programa, para ¿Sí? platicar Yo creo que esto. sería interesante. Sí. Levantó la mano el doctor Arbezú, por favor. Yo nada más quisiera terminar y Oh, decir, a mí me parece, rapidísimo, doctor, a mí me parece, y es la impresión conociendo tanto a Mario Genoveva y al propio Alejandro Armenta, a mí me parece que la iniciativa vino del gobernador. Y en un acto de madurez, evidentemente la dirigencia del PAN asiste. Y a mí me parece que es un buen gesto que asista el presidente y la secretaria general. En el pasado reciente era imposible ver a la presidenta del partido del PAN con el secretario general del partido del PAN juntos, incluso en un evento interno. Y entonces, incluso al interior del partido, me parece que es un buen mensaje. Perdón, doctor. No, no, está perfecto. La verdad es que es muy interesante y quería ver si podía dar un poquito con algo. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el instituto, como capacitador en el Instituto de Capacitación Política del PRI, desde hace muchos años. Y la última vez que participé con ellos, si no me equivoco, fue alrededor de la primera o segunda década de los años del año 2000. De hecho, de ahí se publicó el libro este de la reconciliación como categoría política en la Fundación Reyes Heroles. Y lo que veíamos, y yo nunca milité en el partido, y ustedes saben que no milité en ningún partido, pero lo que se veía y informábamos a quien era nuestro cliente, era precisamente el vacío que tenía sobre todo el grupo de los jóvenes, que era numerosísimo en el PRI. Había una gran cantidad de jóvenes que además eran hijos de personas que habían estado en el partido, que habían trabajado, etcétera, y que no encontraban el elemento sobre el cual participar, porque había tres cosas que tenían los partidos y que ya no se manejaban. Era una sola cosa, la movilidad social, pero la movilidad en tres partes: movilidad social, movilidad política y movilidad económica. Y lo que pasaba era que ya no se les daba ninguna. O sea, los muchachos eran simplemente utilizados para ciertas cosas, manifestaciones, el rollo y todo, ¿no? Y en el momento de la participación y después pasaba lo que está pasando ahorita. Se cambiaba el presidente y se regresaba a las mismas personas, ya el mismo rollo y todo. Y fueron los primeros que fueron, muy, no los primeros que abandonaron el barco, pero empezaron a abandonarlo y después yo siento que fue la parte más dolorosa que el PRI nunca se dio cuenta.
cómo perdió a sus jóvenes. Llegó un momento en que ya no tenía prácticamente ninguno. Esto que estás diciendo es la piedra de toque del fracaso del PRI como partido político, cuando dejaron de formar cuadros, cuando desapareció la escuela de capacitación política. Y fíjate que Y lo eso le curioso ha de pasado esto, a todos los partidos políticos, ¿eh? exactamente. Fíjate lo curioso de esto, que además los personajes más importantes del PRI, que los jóvenes admiraban o veían, eran aquellos que habían trabajado siempre contra corriente Sí, sí, y que no sí. habían funcionado Porfirio dentro Muñoz de ningún Ledo, partido. Porfirio Muñoz Ledo, Por para no ir lejos. ejemplo, ¿no? Desde Cárdenas, Muñoz Ledo, mil gentes, o sea, siempre estaba, y Cárdenas no me refiero solo al papá, sino también al hijo y al nieto, o sea, era algo muy interesante cómo se planteaba. Bueno, yo no veo ahorita en ningún partido político eso, y mucho menos en Acción Nacional. Está bien. No veo ninguna formación, solamente veo en dos grupos políticos una preocupación por los jóvenes. Una, como resultado de la reacción de la última campaña en la cual se vio efectivamente cómo había la Movimiento posibilidad Ciudadano. de los que es Movimiento Ciudadano, y la otra es Morena. Los demás no están trabajando para nada con ellos, y simplemente lo que está pasando, pues se van a quedar sin sangre, ¿no? Se van a quedar sin gente, se van a quedar, vamos, hablando de una empresa sin insumos, ¿no? Para poder tener elementos para sus procesos de transformación, Es ¿no? totalmente cierto. A Es ver, correcto. antes que se vaya Fíjate, José Manuel, nada más suelto una frase, nada más. Pues, ahí viene la jiribilla, permíteme. Este, Está bien que Alejandro Armenta haya convocado a la dirigencia panista, sobre todo porque el presidente es Mario Riestra. No sé si con Felipe Velázquez hubiera hecho lo mismo, pero con Mario es interesante porque Mario fue el contrincante de Alejandro Armenta, de Pepe Chedraui en el municipio. Él era el candidato del PAN en contra de Ujú. Pepe Chedraui. Y quiero pensar que Pepe Chedraui no era precisamente el candidato de Armenta, sino más bien de Sergio Salomón. Entonces, ¿no será también la jiribilla de Armenta jalarte a riestra? Bueno, ahí la dejo. A ver, don José Manuel. No, no, el gobernador dijo que iba a hablar, desde antes de reunirse con Mario Riestra, dijo que iba a hablar con todos los presidentes de los partidos. O sea, no es una cosa que haya salido ahorita. Lo mencionó hace tiempo ya, de que iba a hablar con los dirigentes de todos los partidos. Entonces, no me extrañaría que hable ahora con otro partido y otro partido y otro partido. Es una iniciativa de él. Por lo menos yo leí la nota en ese sentido hace tiempo. No la tengo ni archivo tantas cosas, pero sí el gobernador dijo que se iba a reunir con todos los eh, presidentes de los partidos, ¿no? Ya que no es así como, si queremos pensar cosas, queremos pensar muchas, ¿no? Pero creo que hay una declaración antes del propio gobernador. Ahora, lo importante es reunirse para qué. Y como dijo el doctor Ojeda, lo importante es que se transparenten los temas tratados para ver si también los partidos llevan temas que interesan al pueblo o no hay temas que interesan al pueblo. Curiosamente, de las únicas cosas que el señor presidente López Obrador no pudo lograr o no quiso lograr fue precisamente la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos. ¿Por algo será? ¿O por qué razón los propios partidos políticos no lo trataron? Yo cuando fui consejero, me acuerdo en mi primera reunión, dije, señores, vamos a bajar la prerrogativa, no tenemos por qué dar prerrogativas para gastos operativos. Cuando se trató Sí, la o sea, primera vez de las ¿dónde están los operativas. militantes de los partidos? ¿En qué contribuyen? ¿En qué cuotas o cómo? Exactamente, cualquier agrupación debe de vivir o vive en su operación diaria de las aportaciones de militantes, bueno, de sus agremiados. Y aquí lo que vemos ahora que tienen ya de prerrogativa los partidos políticos es impresionante. Es impresionante lo que reciben los partidos políticos y la prerrogativa que hay para partidos políticos. Señores, hay montos de muchos miles de millones de pesos. Fíjate que los Lo que únicos se está partidos que dando. vivían de sus ingresos, de sus participaciones históricamente,
fueron el Partido Comunista y Acción Nacional. Yo no he visto otro más. Exactamente. Pero Sí, los es demás vivían eso, del o sea, ¿Eh? Estado, nosotros. ¿Eh? yo no quiero pensar mal, pero lo que tuvieron, alguna vez lo dije aquí, la diferencia de lo que era la prerrogativa en el 2000 y en el 2003, que me tocó aprobar prerrogativas aquí en Puebla, a lo que tienen ahorita, se potencializó a raíz de la ley de partidos políticos de Peña Nieto. Tanto en el porcentaje de salario mínimo como en que ahora ya son anuales todas. Y antiguamente eran trianuales, por lo menos aquí en Puebla. Entonces, sí, es un negocio y hay que entenderlo. Y muchos políticos son muy pragmáticos y lo que buscan es el negocio. O Bueno, ahí sea, tienes a sí los del Partido hay que Verde. partir, Los del Partido ¿mande? Verde es un ejemplo clarísimo. Y Movimiento Ciudadano y los chiquitos, o sea, no nos hagamos. No puedo tener una presidencia municipal o una gobernatura para poder darle cobijo a mis seguidores, pero tengo un partido con el cual les puedo dar cobijo. No quiero decir que sean todos, pero puede ser que hay mucho de eso. O sea, el presupuesto que tuvieron el año pasado, PAN y PRI, fue arriba de 1,000 millones de pesos y Morena arriba de 2,000 millones de pesos. Y para este año de 24 están todavía más fuertes. Morena creo que llega a los 3,500 millones de pesos. Caray. Más, eso es lo federal, más lo que es estatales, que también tienen aumento de prerrogativas. Ya, veamos las cosas como son también pragmáticamente y económicamente hablando. ¿Es cuánto? Es Oye, oye, Beto, ¿todavía podemos meter un partido de los periodistas? Todavía, todavía hay tiempo. Mira, Para la siguiente doctor, hay elección. una cosa muy sencilla. Otra cosa que no quisieron modificar fue la cantidad de votos, de registro, de número de registros para tener candidaturas independientes. Sí, es cierto, No modificaron ese es dato, cierto, es cierto, no se es cierto. modificó y era el 40%. Sí, es cierto eso. O sea, Es cierto. también veamos esas cosas, cómo se protegen entre ellos mismos, porque ningún partido ha salido a hablar ni de prerrogativas ni de bajar Eso es los una especie porcentajes de para tener estado candidaturas profundo independientes. mexicano, ¿no? El estado ¿Sí? profundo mexicano. Y eso No te oí, desde la perdón. teoría también tiene nombre, ¿Cómo se llama? partido cártel, Ah, ¿sí? yo pensé en nombres mucho más feos, mi querida Claudia. No, pero es precisamente desde la teoría de partidos se ha analizado estos temas, ¿sí? Pero bueno, volviendo a esas reuniones, tiene que ver con esta dimensión de cómo se han ido transformando los partidos políticos desde lo más ideológico, incluso a lo más pragmático. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ojeda y con Humberto en que debe de haber ciertamente una relación. Es necesaria una relación. Y de las cosas que se analizan desde la teoría es la relación de la dirigencia del partido, por ejemplo, con la fracción parlamentaria, la relación de la dirigencia con sus miembros que han ganado puestos públicos, ¿sí? No solamente con el Parlamento, la relación de la dirigencia del partido con la militancia, por ejemplo, y con el gobierno, son de las cosas que ciertamente. Y creo que el doctor Oqueda lo resumía bien cuando decía colaboración, no subordinación. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que se toman a partir precisamente de esta reunión y cómo se va a manejar el partido en lo sucesivo? Ahora,
¿Por qué es importante la dirigencia del partido, ganar la dirigencia? Porque a partir de ahí, como ustedes lo mencionaban, se maneja el dinero que el partido recibe de las arcas públicas. ¿Y quién distribuye ese maná? Pues la dirigencia, ¿no? Al partido le llega, escuchaba yo a Eufrosina Cruz, les comentaba la semana antepasada cuando decía, bueno, es que ciertamente se supone que a las candidatas nos deberían de dar lo mismo que a los hombres, pero esto no es así y sin embargo hay una dinámica en donde la dirigencia es la que determina. ¿Y qué otra cosa maneja la dirigencia? Pues las candidaturas. Es la dirigencia la que palomea las listas, ¿sí? Palomea quiénes van en la representación por mayoría y quiénes van por representación proporcional, que es todo un tema, O el de sea, las listas. lo que estás diciendo, doctora, es que esto es un negocio Sí. Es el manejo del poder, ¿no? Y también que y del investigue esto, dinero, pues con las prerrogativas. claro, Ese es un y, negocio. y Con razón, Alito entonces, no quiere soltar. Pero y bueno, por y no solamente, digo, en un solo partido, ¿no? En general, veamos, pues todos, ¿no? Todos tienen esa dinámica. Y yo creo que esto es bien interesante, estudiar a los partidos como organizaciones, ver la estructura y ver cómo se mueven los grupos. Digo, eso es, y verlo desde afuera, ¿no? Y sí, creo sí. que pocos tienen la capacidad de verlo estando adentro, verlo, pero hay quienes la han tenido, ¿no? Indiscutiblemente. Y creo que esto es uno de los elementos interesantes en esas relaciones que se generan. Colaboración, no subordinación, ¿sí? Pero es necesario también meter a la agenda, como lo señalaban, los temas que en un momento dado se ven en la realidad. Y lo digo porque van varias ocasiones en las que yo escucho a líderes parlamentarios de la fracción de Morena decir, bueno, es que nosotros los escuchamos, pero nosotros somos la mayoría, ¿sí? Como si eso les diera la oportunidad de descalificar a las minorías. Y me parece que esto habla, pues, más bien de posturas que tienden más hacia, hacia el autoritarismo que hacia la democracia. ¿Por qué? Porque si bien en una democracia opera la regla de la mayoría, esto no descalifica o no minimiza a las minorías tienen voz, ¿sí? Y me parece que el colaborar implica poner sobre la agenda, aquellos problemas que nos competen a todos, independientemente de partidos políticos, y que se requiere para solucionar y para mejorar las condiciones de una sociedad. Es cuanto. ¿Alguien más? Mira, nomás aquí ahorita me metí a ver la página y me está dando la jornada a partidos políticos 7.354 millones de pesos en 2025 para gastos ordinarios. Y ese ha sido todo un tema, si me permiten. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cómo se calcula la fórmula. La fórmula se calcula sobre padrón nominal. Nosotros hemos hecho la propuesta de que se calcule sobre el total de votos, ¿sí? Lo cual disminuiría considerablemente. Imagínense que el padrón nominal es del 100%. ¿Cuántos participan en la elección? Digo, participa el 60% más o menos de la lista nominal, no del padrón, pero eso ya podríamos verlo en otra ocasión. Pero también Entonces, creo, Claudia, que también influye el número de legisladores que tiene cada partido político en una parte de la fórmula de asignación. Entonces, si esto Lo es, que sí, pasa es que creo recordarlo, con esta este, sobrerepresentación que tiene los Morena y sus aliados, me parece que van a tener una cantidad estúpida de dinero. sí, sí, eh, si no se ha modificado la ley, es el 30% de la prerrogativa se divide en partes iguales entre los partidos políticos y el 70% en función de la votación de la última elección. Es donde por eso el esa PRI parte sí, tenía, cuando ganaba, tenía toda la prerrogativa, ahora que gana Morena, es el que tiene la mayoría de la pero la prerrogativa. fórmula parte es el padrón electoral por el 65% de la UMA,
¿sí? Y de ahí sí, ahí viene lo que señalaban ustedes, el 30% se reparte de forma igualitaria y el 70% en base a la votación obtenida, ¿sí? En cuanto a las diputaciones. Ahí sí entra ese reparto definitivamente y es lo que llega a elevar pues lo que le corresponde a cada uno de los partidos políticos. Aparte están las actividades específicas y está las prerrogativas, lo cual hace una bolsa pues bastante abultada. Claro. Muy bien. Pues señores, se nos fue el tiempo. Muchas Hasta gracias. Nos luego. vemos la próxima semana. Doctor Luis Ignacio Alvezú, don José Un Manuel abrazo. Ojeda, don Humberto Aguilar Coronado, la doctora Claudia Ramón, el doctor José Ojeda. Prometo el resumen del inicio del programa, arrancar con lo poblano la próxima semana. Muchas Ah, gracias. bueno, Buen día. Un abrazo. buen día, un abrazo.